Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este vídeo, a ver, os cuento, yo en un principio quería hacer un vídeo editado, grabado, con algún que otro gag, con alguna que otra historia, y sobre todo como tratar de ordenar todo un poco más respecto al tema del que os voy a hablar hoy, que es el de arte mediúmnico, como dice el título, cuando los espíritus, ángeles o extraterrestres son los artistas. ¿A qué me refiero con arte mediúmnico? Pues básicamente me refiero a cuando de repente hay personas que de algún modo se comunican con seres, ya os digo, pues eso, o espíritus, ángeles, extraterrestres, lo que sea, que de repente entran a través de ellas o de ellos y toman el control y son quienes crean. Hay un vídeo que ilustra bastante bien esto de lo que os estoy hablando, que es un vídeo donde sale Gasparetto, que es un medium a través del cual pues hay varios seres, en este caso otros artistas que son conocidos, que lo usan para expresarse, ¿no? Mirad, aquí tenéis un poco, nada, una pincelada de cómo se ve a él trabajando, ¿no? Con los dibujos, en este caso, parece ser que está pintando una obra de Modigliani. A mí personalmente, la verdad es que veo este vídeo y me cuesta creer que realmente esto es así, que realmente Modigliani está expresándose a través de él y que este dibujo que estamos viendo realmente es un dibujo de Modigliani. O sea, francamente, me cuesta como aceptarlo. Pero bueno, más que nada lo que quería era como que tuvierais una idea, ¿no? De cómo se ve desde fuera, pues alguien que en un momento dado está canalizando, pues en este caso artistas que ya han muerto. Ah, hay diferentes tipos de canalización. Hay gente que directamente es como que el ser, al igual que si hicieran escritura automática, como es el caso de Gasparetto aquí, toma el control del pincel o del lápiz o lo que sea y empieza a dibujar. Y luego hay otras personas que tienen como visiones y luego lo que hacen es plasmar esas visiones en dibujos, cuadros o lo que sea. Vale. Bien, todo esto me ha venido, o sea, esta necesidad o estas ganas de hacer este vídeo explicando un poco lo que es el arte mediúmnico, me ha venido a raíz de un vídeo que quería hacer hablando sobre arte abstracto. Como sabréis, y si no sabréis, pues os lo digo, hay algo muy importante que pasó hace unos años y es que se descubrió la obra de Hilma af Klint, que es una artista que también era medium y a través de la cual un ser que se llama Amayel realizó un montón de obras, como unas 1300 obras, y estas obras en un principio estaban destinadas a ser expuestas en un templo, ¿vale? Que quería, pues supongo que erigir ahí en Suecia, donde ella vivía. Y bien, la historia es que se considera que Hilma af Klint es, ahora mismo, se la considera como que es la verdadera pionera del arte abstracto. Entonces, claro, cuando empecé a investigar un poco sobre su biografía y empecé a ver cómo es el tipo de trabajo que hace, lo que ella tenía en mente cuando estaba creando, me di cuenta que la corriente en un momento dado de Malevich o de Kandinsky o Mondrian era muy diferente al tipo de trabajo que hacía Hilma af Klint, porque ella no pretendía adherirse a ningún tipo de movimiento, ella no pretendía generar ningún tipo de corriente artística, ella simplemente lo que estaba haciendo era recibir un mensaje de este ser y tratar de plasmarlo. Y ya, y punto. Todo ello me ha llevado pues a tirar del hilo, empezar a investigar más y más sobre este tipo de artistas y bueno, pues hoy os voy a hablar en este vídeo acerca de algunos y algunas, sobre todo porque hay una mayoría de mujeres abrumadora, artistas que, bueno, pues o bien han tenido visiones o bien directamente un ser ha entrado dentro de ellas y ha empezado como a dirigirlas, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy interesante y es el hecho de que la mayoría de artistas que hacen este tipo de trabajo
las han etiquetado bajo el epígrafe de Art Brut. Y a mí me parece que eso es como meter bajo una etiqueta personas de índole muy distinta. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene un trastorno psicológico, que tiene un trastorno mental, que alguien que hace canalización, porque hay personas que canalizan y están perfectamente cuerdas, están perfectamente sanas, simplemente que tienen esta capacidad, este don, en el cual podéis creer o no podéis creer. Ese ya es otro tema. Yo hoy no voy a entrar tanto en ese debate, como sí que me apetece exponeros el hecho de que ese es un movimiento que existe y que yo creo que tiene suficiente peso y hay suficiente cantidad de artistas englobados dentro de este epígrafe como para que se considere que es algo que va más allá del art brut, ¿vale? O sea que es como decir, bueno, es como si tú dividiéramos la pintura en pintura figurativa y pintura abstracta. Bueno, pues dentro de la pintura figurativa hay un montón de variantes y dentro de la pintura abstracta igual. Y merece cada una de esas variantes ser tratada como un ente individual en sí mismo, ¿no? Y creo que es el caso que nos ocupa ahora mismo, en el cual ya os digo, creo que realmente se puede hablar de que el arte mediúmnico es un arte en sí, con sus protagonistas, con sus estilos, con sus pequeñas corrientes dentro de este arte, etc. Bien, os voy a compartir un poco la pantalla, que la tengo plagada de ventanas donde veréis que he ido viendo pues diferentes vídeos, información, biografías, etc. Y os voy a ir comentando un poco por encima lo que he ido viendo y qué sensaciones he tenido, cuál ha sido un poco mi impresión con todo ello, ¿vale? Mirad, bueno, este es un poco lo que os he enseñado antes de Gasparetto. A mí personalmente, digamos que Gasparetto no es alguien que me atraiga demasiado, como... Ah, espera, la función de compartir está en pausa, vale. O sea que ahora mismo no estáis viendo esto. A ver, un segundo. Vale. Reanudar función compartir. Un momentito, porque esto ya me pasó en otro vídeo donde os estaba mostrando imágenes y luego resulta que no las estabais viendo. O sea que vamos a ir con cuidado esta vez para no volver a cagarla de la misma manera. Vamos a ver si ahora esto se comparte. Sí, ahora se está compartiendo. Perfecto. Vale, pues mira, os voy a ir enseñando un poco. De lo primero que he descubierto es el hecho de que ya ha habido exposiciones un poco orientadas al arte mediúmnico. Una de ellas es esta, Mujeres Mediums y Artistas en el Museo. En concreto, la exposición se llama Alma, Mediums y Visionarias, que como podéis ver es una exposición que se hizo en Medellín, si no recuerdo mal. No, perdona, me estoy confundiendo. Este es el de Palma de Mallorca. Vale, pues en Palma se hizo esta exposición, que estuvo bastante bien. Aquí podéis ver un poco lo que es la presentación de la exposición, con esta entrevista que han hecho a Pilar Bonet, que es una mujer experta en este tipo de trabajo y que yo creo que ha trabajado mucho en torno a la figura de Josefa Tolrá, que ahora os hablaré de ella. Bueno, como podéis ver en esta exposición, luego os voy a dejar, si queréis, en lo que es la descripción del vídeo, los diferentes links para que podáis acceder si queréis y que podáis ver un poco, pues eso, toda la información que yo he ido viendo. Esto es una exposición que tuvo lugar en Svalbard y bueno, pues aquí habla un poco de todas las artistas que participaron, habla un poco de toda esta corriente, cómo se inició, etcétera, etcétera. La verdad que está bastante bien. Es una pena haberme perdido esta exposición porque creo que hubiera estado bastante interesante. Luego tenemos esta otra exposición, que esta sí es la que me parece que se hizo en Medellín. Sí, eso es, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, hace ya unos años, de lo espiritual en el arte, Apertura. Vale, esto es simplemente para que veáis que ya en algún momento se ha empezado a considerar todo este movimiento como un movimiento en sí y cómo se ha empezado a, de algún modo, tratar de ir catalogando todas las personas que trabajan en este entorno, etcétera, y cómo ya está poco a poco, pues eso, entrando en el mundo de los museos, etcétera. Hay aquí un artículo muy interesante sobre Hilma af Klint que ha salido en The Guardian recientemente, donde, por cierto, hablan también de un documental que me parece que también está muy bien,
que se llama Beyond the Visible, Hilma af Klint. Aquí hay un poco lo que es el tráiler, no lo voy a poner por si acaso luego van a banear el vídeo o lo que sea, pero que sepáis que existe este tráiler y esta película de Beyond the Visible tiene que estar genial. Yo creo que tiene que estar muy bien. No he tenido la oportunidad de verla, pero seguro que ofrece una aproximación a todo lo que es la obra de Hilma af Klint y cómo ha pasado de ser una persona completamente desconocida a ser actualmente una de las personas más representativas y más icónicas de lo que viene a ser el arte abstracto. En el artículo este del The Guardian hablan un poco acerca de cómo, y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, mira, es que esto quiero decirlo mirándose a la cara, hablan un poco acerca de cómo cuando hubo hace unos años una exposición hablando de cómo fueron los inicios del arte abstracto, pues mencionaban a los tres grandes precursores del arte abstracto, que son Kandinsky, Malevich y Mondrian. Y a pesar de que ya se sabía de la existencia de Hilma af Klint, no consideraron pertinente ni siquiera añadir una nota a pie de página diciendo, aparte de estos artistas, que se sepa que hay otra artista que ya anteriormente estuvo haciendo algo parecido a arte abstracto. Y consideraban los comisarios de esta exposición que no era pertinente incluir a Hilma af Klint porque no veían que realmente ella encajara dentro de lo que se podría denominar el movimiento abstracto, o sea, lo que tiene que ser la corriente del arte abstracto. Y la consideraban, pues eso, como una mujer más relacionada, pues eso, con arte espiritual, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto debo decir que me parece que tiene cierta lógica, y esto creo que es un tema de debate y que quizá puede levantar ampollas entre las personas que me estéis viendo, ya que habrá personas que creáis que la obra de Hilma af Klint tendría que englobarse dentro del movimiento del arte abstracto, y otras personas que quizá, como es mi caso, yo creo que por el hecho de que lo que ella hacía no fuera reconocible y no hubieran objetos, personas o animales que pudieras reconocer, sí que de algún modo ese ser que se llamaba Mayel probablemente sí que entendía lo que estaba haciendo y tenía un sentido y un porqué. Entonces, la intención, el que subyace detrás de estas obras probablemente es muy distinta a lo que vino a ser posteriormente la corriente del arte abstracto. Hay muchas de estas biografías de las que voy a hablar ahora un poco por encima, y lo que os quería decir es que si queréis, me dejéis en vuestros comentarios de todas las personas de las que voy a hablar ahora, si hay alguien que os interese especialmente, y lo que haré es más adelante hacer una biografía en concreto sobre esta artista que vea que es la más votada o de lo más comentada, etc. O sea que, ya sabéis, acordaros de, por un lado, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros y darle a la campanita, y en los comentarios, muy especialmente, dejadme de qué artista os gustaría que hablara. Bien, ahora os voy a ir enseñando algunas de las artistas que he ido viendo y que a mí me han llamado más la atención. En primer lugar, creo que merece un lugar especial Hilma af Klint, me parece que tiene un lugar predominante. Se murió su hermana cuando ella tenía 18 años, empezó a contactar con seres espirituales, con seres de luz, etc. Tenían un grupo que llamaban el grupo de las 5, donde se reunían para tratar de conectar con estos seres. Creo que la muerte de su hermana cuando ella tenía 18 años debió marcarla profundamente, y creo que eso de algún modo influyó en todo el trabajo posterior que hizo dentro de lo que vendría a ser esta corriente, que en un momento dado se podría ascribir a lo que vendría a ser la teosofía o la antroposofía de Rudolf Steiner, con el cual ella de algún modo tuvo una vinculación bastante importante. Hay otra artista también que, bueno, si queréis ver obras de Hilma af Klint, esta es Hilma af Klint. Hablan de que medía 1,50 m, o sea que iba a ser muy pequeñita, que siempre iba vestida de negro y que era vegetariana, como datos anecdóticos para haceros un poco una idea de cómo era ella, ¿no? Las piezas que tiene, la verdad es que me parecen increíbles, me parecen muy, muy buenas. Hay una especie de control en cuanto a lo que viene a ser la composición, las formas, el dominio del color, etcétera, que me parece magistral.
Y hay que decir que este ser que ella canalizaba, la verdad que era un artistazo de tomo y lomo. Sí, me gusta mucho en general todo lo que ella hizo y lo que es la biografía de ella también me parece que tiene como, como muchos elementos como para poder profundizar y poder investigar un poco. Hay otra artista que nos toca más de cerca a las personas que estamos en España, que es Josefa Tolrá, que le llamaban La Pepeta, que es una mujer que era pues una mujer de campo, que no había tenido contacto apenas con el mundo del arte ni nada de esto. Pero a los 60 años, fruto de que se murieron sus dos hijos, empezó a interesarse por todos estos temas y empezó a hacer pues, cuadernos con dibujos y empezó a hacer también bordados. Se dio a conocer sobre todo porque Joan Brossa, el poeta, empezó a visitarla y de algún modo adquirió algún que otro dibujo también, y él fue el que hizo que ella pues, se empezara a conocer dentro de lo que era el circuito artístico catalán. Y bueno, pues hablan de que ha llegado su obra, pues llegó y quizá puede ser que influyera en las piezas de Tapias, no sé si mencionaban también Cuixart, no me acuerdo ahora muy bien, pero bueno, no sé hasta qué punto realmente podemos decir que influyó o tuvo una incidencia importante en la vida de estos artistas, pero sea como sea, lo que sí que es verdad es que las obras que tiene, a mí personalmente, me fascinan. O sea, me parece que tiene unas obras realmente muy mágicas y como dentro de que son unas piezas muy naif, como la mayor parte de las piezas que podéis ver realizadas por personas que son mediums, tiene una poesía y tiene un, no sé, como un cariño y una sutileza, como una sensualidad incluso, que me parece súper, a mí personalmente súper atrayente. Me parecen súper bonitas las piezas que tiene. Y el hecho de que trabajara con bordados, como por ejemplo se puede ver aquí en esta foto donde está ella ahí cosiendo, me llama muchísimo la atención porque el hecho de trabajar con telas y coser sobre telas es algo como que últimamente es como que está muy en boga. Hay un montón de artistas que están trabajando en esta línea y me llama la atención que la Pepeta de Cabrils hace ya no sé cuántos años ya estaba haciendo sus bordados y haciendo sus dibujos en los que ella pues de algún modo canalizaba a estos seres, ¿no? La imagen que hemos visto antes, esta de aquí es una entrevista que ya he visto también a María Tolrá, la sobrina de ella, que os recomiendo también que la veáis. Tiene una página web de Josefa Tolrá que está muy bien, donde se habla bastante sobre todos estos temas, sobre arte mediúmnico, lo que es un poco su vida, etc. Y aparecen entrevistas como puede ser esta, en la cual su sobrina habla un poco de cómo era ella, qué es lo que le interesaba, cómo se inició en el mundo del arte, qué tipo de gente la visitaba, etcétera. Está muy bien. La verdad es que si os interesan todos estos temas, os lo recomiendo. Vale, en esta página web, que luego también os la dejaré, de artterritory.net, Hilma af Klint, habla un poco, o sea, está muy bien en cuanto a cómo contextualiza lo que viene a ser la obra de Hilma af Klint, lo que viene a ser su vida, y te habla también un poco de cuáles eran en ese momento los postulados de pues Kandinsky y otros artistas también, ¿no? Aquí hay más piezas también de Hilma af Klint. Como podéis ver, estas piezas tan enormes que se pueden ver aquí son las piezas que ella estaba preparando para este templo que al final nunca se llegó a construir. Pensar que toda la obra de Hilma af Klint estuvo guardada durante 40 años en el establo, no sé si era de un vecino o de un amigo o de un conocido de la familia, y no fue hasta pasados 40 años de su muerte que todas estas obras no salen a la luz. Y la verdad que son obras que realmente me parecen increíbles en cuanto al tratamiento del color, lo que os decía antes, la composición, todo lo que evocan y me parece también que tiene su rollo el pensar, ¿no? En este ser que canalizaba y cómo, qué tipo de mensajes quería dar a la humanidad usándola a ella, ¿no? Como medio. Me parece como bastante interesante. Mirar, hay otra artista que también es bastante conocida dentro de lo que vendría a ser el arte visionario, que es Emma Kunz. Hay muchas páginas web donde hablan sobre arte mediúmnico, arte espiritual, etcétera, donde la incluyen a ella. Lo que pasa es que
A mi entender, Emma Kunz, por ejemplo, trabaja mucho con péndulo y tiene obras que son, a mi entender, también muy interesantes, que me parece que están muy bien, pero no tengo la sensación de que realmente ella estuviera canalizando en ese momento y ejecutando la obra. Es decir, más bien es como que se dejaba llevar, muchas veces trabajaba sobre hojas de estas donde está todo con cuadrículas y lo que hacía era unir. A mí personalmente no me transmite tanto la sensación de que realmente estemos ante una mujer medium que realmente canalizaba esas piezas. Eso no lo digo en detrimento de su obra, que me parece súper interesante, pero no sé, no acabo de poder como englobarla dentro de esa corriente, ¿no? Hay una persona que a mí, mira, si vais a pedir una biografía, os voy a decir que para mí esta artista es de las que tiene una biografía más interesante. Me refiero a Maggie Hill. No sé si Maggie lo estoy pronunciando bien, si es Maggie, no lo sé, pero la vida de esta mujer me parece realmente muy interesante. Os la voy a resumir así por encima. Digamos que es una mujer que es inglesa. Vale, voy a quitar esto. Una mujer inglesa que nace en Londres y se queda huérfana. No me acuerdo muy bien si era de padre, madre o de los dos, pero la cuestión es que la meten en un barco y la envían a Canadá para participar en un programa en la que lo que se hacía era que niños que eran huérfanos los adoptaban familias o directamente, sí, familias para que trabajaran en el campo, ya fuera cuidando de niños más pequeños o bien trabajando, pues eso, en lo que venía a ser las tareas de la granja. Que esto, por cierto, me recuerda muchísimo, no sé si habéis visto el vídeo que hice con la biografía de Adolf Wolfli. En ese vídeo también hablaba sobre la vida de este hombre que trastornado y que, bueno, que abusó de varias niñas, bueno, en fin, tuvo una infancia bastante complicada. Bien, pues ella, digamos que también pues, participó de un programa más o menos similar, pero en este caso era en Canadá. Y ahí estuvo hasta los 18 años. A los 18 años se vuelve, tan rápido como puede, a Londres. Allí se va a vivir con su tía, se enamora de su primo, Tom, me parece que se llama. Con Tom tiene 3 hijos, uno de ellos fallece. Bueno, en fin, es como todo lo que sucede con su vida, cómo lidia con la muerte también, en este caso. Me parece que era de uno de sus hijos que se quedó, no sé si era tetrapléjico, es que os lo estoy diciendo de memoria y he leído un montón de biografías, ¿vale? Si lo queréis más en detalle y que sea un poco más exacto, ya os digo, dejármelo y luego os haré algo un poco con más al detalle y un poco más currado, porque ahora es todo un poco lo que tengo en la mente. Pero sí que me llama la atención cómo estuvo con su hijo durante 2 años que estaba en el hospital ingresado y mientras lo acompañaba ella iba dibujando. Empezó a hacer dibujos con tinta china, que por cierto ahora os enseñaré un poco algunas de las piezas que tiene que me parecen brillantes. A mí me llama mucho la atención la obra de esta mujer porque son realmente, o sea, a mí me parecen visualmente como muy atractivas, ¿sabes? Como que me llaman mucho la atención cómo trabajaba con la tinta. Mira, os voy a enseñar cómo era la obra de Maggie, o como se llame, Hill. Mirar, todo esto son sus piezas. Como podéis ver, era todo bastante monocromo y tendía mucho al detalle a entrar ahí y venga, ¿sabes? Líneas y líneas y líneas y líneas y líneas. No sé, me interesa, me parece como un trabajo muy interesante. No sé hasta qué punto realmente ella, cuando estaba dibujando esto, estaba canalizando. Es cierto que dicen que estas piezas no eran de ella, sino de un ser que se llamaba My Inner Rest. My Inner Rest, que está relacionado con My Inner Rest, con mi propio descanso. Para mí es espectacular toda la obra de esta mujer. Ya os digo, si queréis que profundice más, me lo decís en los comentarios y luego ya lo miraré.
Vale, mirar, aquí podéis ver alguna de las piezas, en este caso quizá más coloridas. Mirar esta, por ejemplo. Esta también es súper bonita. A todo esto, ¿estáis oyendo como una especie de psicofonía, como un sonido así? Bueno, pues es el gato o la gata, no sé, que la tengo por aquí. Supongo que tiene hambre o que quiere entrar. Bueno, estas son algunas de las piezas. Mirad, esta, por ejemplo, me parece súper bonita y de hecho se parece mucho al fondo que tengo detrás. ¿Os habéis fijado, por cierto, que he estrenado fondo y también he estrenado, le he puesto también un poco de luces para que esté un poco más currado, porque veía que el tema de iluminación es algo que quería mejorar. Bueno, en fin. Os recomiendo que le echéis un vistazo a su obra con detalle y que, que la miréis con calma. Vale, ahora os voy a hablar de otra artista también mediúmnica, que es Helen Smith. Helen Smith también es otra persona que es como clarividente, tenía triple mediumnidad, es una mujer que es suiza y era clarividente, auditiva y tipológica. Tengo aquí por aquí apuntado. Y hay algo que me llama mucho la atención de ella y es el hecho de que inventó un lenguaje extraterrestre. O sea, todo un alfabeto extraterrestre de algunos de los seres que canalizaba ella de, supongo que de otros planetas. Ella es autodidacta también, como todas. Y lo que ella, digamos que más que dibujar en el momento y canalizar, también es como que, al igual que Emma Kunz, de la que hablaba antes, tenía como visiones, o la Josefa Tolrá también un poco, tenía como visiones y luego lo que hacía era dibujar lo que ella había visto. Bueno, la vida de esta mujer me parece también bastante interesante. Bueno, hija de un comerciante húngaro, Smith trabajó como empleada en una casa comercial, descubrió el espiritualismo en 1891, uniéndose a un círculo de desarrollo espiritualista. Según sus creyentes, comenzó a mostrar evidencias de habilidades mediúmnicas en 1892, afirmando comunicarse con Víctor Hugo y Cagliostro. Llegaría a ser muy conocida en Ginebra y fue allí donde Flournoy la conoció. Su canalización evolucionaría de los usuales golpes y mesas giratorias a trances de sonambulismo de los cuales no recordaba nada, criptomnesia. Mientras se encontraba en este estado, experimentaba imágenes claras de lugares lejanos, como una civilización en Marte y de sus vidas primigenias. Transcribía sus comunicaciones marcianas a papel, traduciéndolas al francés, popularizando así la escritura automática. Me parece que es bastante interesante como personaje, ¿verdad? Es como... wow, no sé. Y las obras que tiene también están bastante interesantes. No sé si habéis visto antes cuando se estaba enseñando aquí esto. Por ejemplo, mirar esta pieza. No sé si la veis bien, pero es como bastante, no sé, parece como si fuera medio oriental. Tiene así un toque, no sé, mirar esta también, qué presencia, ¿no? Que tiene esta figura. Esto ya no sé si es de ella también, pero sí, también parece. Igual era uno de estos seres extraterrestres de los que ella. De los que ella pintaba, ¿no? Sí, también son como ciudades medio orientales, tiene así como todo un toque bastante curioso. Vale, este es un archivo que he conseguido, un PDF que os lo recomiendo. Si os interesa la vida de Helen Smith entre el morbo y el espanto, buscarlo porque está realmente bien. Hay aquí bastante información respecto a eso, cómo se convirtió en objeto de estudio, cómo estuvieron analizando toda su obra. También habla bastante de lo que era el contexto. Aquí podéis ver un poco parte de esta caligrafía, escritura extraterrestre. La verdad es que la gente que no creáis en todo esto os debéis estar partiendo la caja viendo este vídeo, pero es una realidad. O sea, esta mujer ha existido, se la ha clasificado como una artista que hacía art brut, pero ya os digo, yo creo que se puede considerar que forma parte de lo que vendría a ser esta corriente de arte mediúmnico. Vale, ahora luego, si acaso le veo un poco vuestros comentarios, lo veo ahora con calma para no despistarme. ¿Qué más? Vale, mirad.
he estado viendo otros artistas, espera, un segundo. Vale. He estado viendo otras personas que son artistas que también me han llamado mucho la atención y os voy a citar un poco quiénes son, ¿vale? Para que, si queréis, podáis buscarlos. Mirad. Una sería Unica Thune, que tiene un tipo de obra que a mí me encanta también, es bastante monocroma. Y mirad, un momentito, es que lo he estado viendo y lo he abierto en una ventana que estaba en privado, no sé por qué lo he abierto otra en privado, y no me deja compartir la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir capturando un momento las que me parecen más interesantes, ponerlas en la ventana que sí que podéis ver, y así será todo más fácil, porque si no, vamos a estar como en el otro vídeo. Mirad, hay una en concreto que me gusta mucho, su obra es bastante colorida y se llama Aloís Corbaz. Mirad. Bueno, Eloís supongo que se pronunciará. A ver, un segundo y os la voy a enseñar aquí, ¿vale? Vale, ahora sí creo que lo estoy compartiendo y la podéis ver bien. Mirad, todas estas obras son de ella. Parece que es una artista como también bastante interesante, ¿no? El tipo de... Ah, espera, un momento. El tipo de trabajo que tiene así como tan colorido, no sé. Tiene una gama siempre bastante similar, ¿no? Tiene esta especie de colores ocre, salmón, rosa, anaranjado. Y las piezas me parecen también como bastante llamativas. Otra artista es esta, que me parece también muy, muy bonito. Mirar este tipo de obras. Uf, ay, esto me alucina, la verdad. ¿Vale? De Laure Pigueón. Y ya para acabar, porque os estoy enseñando demasiados artistas. Bueno, espera, esta también, esta es la que os decía que a mí personalmente me gusta muchísimo este estilo. Me gusta mucho este tipo de trabajo. Así como tan de líneas, como tan de detalle. Yo a nivel visual, con este tipo de imágenes, la verdad es como que siento como si me alimentaran los ojos. Esta, por ejemplo, me encanta. Todas estas. Bueno, ya por último, os voy a hablar de otro artista que a mí me gusta mucho. Para mí es todo un referente. Debo decir que a mí me ha inspirado muchas, muchas veces. O sea, hay muchas obras que yo noto que están completamente influenciadas por este hombre. Y él también habla, para mí es también un artista súper, súper interesante. O sea que si gana en los comentarios, que me vayáis dejando luego, no ahora en el chat, sino luego en los comentarios del vídeo. Si ganara Noviadis Ancasapura, para mí sería un placer hacer una biografía sobre él, que es un artista que está vivo y que yo creo que tiene un montón de recorrido todavía para compartir, porque es para mi gusto, uno de los artistas que más me llaman la atención. Me llama mucho la atención el tipo de trabajo que tiene, el tipo de línea, cómo trabaja el color, todo. O sea, cómo fluye cuando se expresa. Es como muy infantil, pero a la vez con un gran control. Mirad, os lo voy a enseñar un poco algunas de sus piezas. Y si os interesa que haga un vídeo hablando sobre él más con detalle, ya os digo, dejármelo en los comentarios. Vale. Ancasapura es un artista que es de Indonesia. Debe tener más o menos mi edad, o incluso puede ser que sea más joven. Tiene obras que son realmente tan brutales como esta. Mirar, esto no es, bueno, es que claro, igual entiendo que cada cual tiene sus gustos y habrá cosas que os gusten más, menos, y que lo que a mí me guste quizá a mucha gente no le llame nada la atención, pero yo veo esto y es como, me fascina. Me fascina. Además, muchas veces trabajas sobre materiales como, pues eso, cartones, sobres que va encontrando, quizá, pues, no sé si es por falta de dinero o porque él pilla lo primero que encuentra y ya está, ¿no? Y eso es con lo que trabaja, pero me parece
muy, muy, muy llamativa su obra. Además tiene un toque como muy de allí, de donde es, ¿sabéis? De Indonesia. Tiene este toque así como oriental, ¿no? Si veis piezas de Indonesia, os recomiendo también que busquéis un poco sobre arte indonesio y veréis que está conectado. Pero, wow, estos textos que escribe con esta tipografía, el trabajo que hace, la superposición de la línea, los planos de color, cómo cada obra, si os fijáis, cada una de las obras que va haciendo no tiene absolutamente nada que ver con la otra, pero sin embargo sí que hay una línea, sí que hay un estilo que claramente ahí, pero esto es puro caramelo para los ojos, para mí. Yo veo estas obras y me entran ganas de pintar. Brutales, brutales. Mirad esta. También que si os fijáis bien, ya os digo, parece que esto es como si fuera igual es una carta que le han enviado y hace la pieza sobre la propia carta, ¿no? Mirad esta, qué increíble. Wow. Es, sin lugar a dudas, uno de mis artistas preferidos. Me gusta muchísimo. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Pues Noviadis en Casa Pura también canalizó un ser que, bueno, empezó a sugerirle mensajes y es como que se empezó bueno, pues no sé muy bien exactamente si en el caso de Ancasapura el ser es el que está ahí dibujando, también al estilo Gasparetto, o si él simplemente tiene visiones y a través de sueños. Pero bueno, la cuestión es que él habla mucho de que se le apareció este ser y cómo a raíz de entonces su vida cambió, su manera de pintar, de dibujar, etcétera, cambió. Debates que pueden surgir a raíz de todo este vídeo, pues hay varios debates. Uno, ¿realmente este tipo de artes merecen ser clasificados como una corriente artística o no? Porque creéis que son gente que no están bien de la cabeza y lo que hacen son chorradas y que no tiene un trasfondo intelectual, racional, que hayas de algún modo le dote este movimiento de una madurez suficiente como para poder tener, pues yo que sé, un statement, ¿sabéis? Como algo que respalde de algún modo a nivel teórico este tipo de movimiento, o si por el contrario creéis que eso no hace falta y que la propia evidencia nos está hablando de que sí que existe esto, ¿no? Otro debate es, ¿realmente esta gente creéis que están en su sano juicio o creéis que la mayor parte de las veces son personas que están locas y que quizá la etiqueta de Art Brut ya les va bien porque realmente lo que hacen no se puede considerar una obra de arte, ¿sabéis? Porque es gente que está loca y no tiene más historia, ¿no? No sé. A ver, vamos a ver. Voy a ver un momento el chat, a ver qué es lo que me habéis ido dejando por aquí. Bueno, veo que Jorge JM me ha dado un super chat. Es mi primer super chat. No sé ni cómo se cobra esto, la verdad. Pero muchísimas gracias. Eh, sobra decir que cada vez que me dejéis un super chat, pues vais a conseguir que esté un poco más contento. Obviamente, me encanta que se valore lo que estoy haciendo y que haya gente que me ponga ni que sea 1,49 €. Pues, hostia, pues muchísimas gracias, Jorge. Lo valoro un montón. Pues saludos a Jorge JM7, Pablo RG de Kiss Music, gracias. Álvaro González Cando. ¿Tú crees que existen los mediums entonces? Hombre, existen sin lugar a dudas. Que puedas creértelo o no, ya es otro tema. No sé si habéis visto el vídeo en el que hablo un poco sobre mi vida, pero para los que no lo sepáis, mi madre es medium. Yo me inicié en el mundo de la pintura porque mi madre empezó a canalizar seres extraterrestres y yo empecé pues también a pintar pues a raíz de que mi madre tenía ahí todo el material y yo veía pues lo que pintaba mi madre, que eran Elohims, que eran seres de luz con el tercer ojo con luz y tal. Y si os fijáis,
mucha de mi obra yo creo que está muy influenciada por estas piezas que hacía mi madre, por estos seres extraterrestres que ella pintaba. A ver, ¿qué más? Reloj en mano derecha dice, yo soy artista y en Corea mi DNI de inmigrante es una alien card. Así que soy artista y un poco alien, jeje. Vale. Ana Sosa, no se ve nada, ya se observa bien. Gracias por avisarme, Ana. Alejandra Macucet, buen día desde México. Buen día, ¿cómo estás, Alejandra? Feliz de escucharte en vivo. Pues igualmente, gracias por enviarme este mensaje y por participar en el chat. Es muy buena idea que puedas profundizar más. Pues sí, el Lamb de Crowley, súper interesante. Noviadi, ¿verdad? Adrián Constantino, también le ha gustado. Es arte realmente. A mí, Noviadi en Casapura, ya os digo que me tiene así bastante con el corazón robado. Me gusta muchísimo y tengo que hacer esfuerzos para... No sé si os pasa, esto es una pregunta también que lanzo al aire para todas aquellas personas que me estéis viendo, y es el cómo nos influencia a los artistas cuando vemos obras de alguien que nos gusta un montón y cómo tenemos que hacer para ser capaces de no dejarnos arrastrar y mantenernos en nuestro centro, ¿no? Yo hay veces también que canalizo un poco y si queréis, si me lo pedís en el chat, os puedo hacer una pequeña canalización, así un dibujo rápido hecho a lápiz. No sé, tendría que probar a ver si realmente soy capaz de canalizar o no, y si soy capaz de que salga algo que tenga como sentido, ¿no? A ver, esperar, tendría que, en el caso de que os apetezca que lo haga, voy a poner un poco de música ambiente. Vamos a ver, un segundo. Vale, a ver si se oye la música. Vale, supongo que ahora mismo lo debéis estar empezando a oír. Vale, si queréis, si os apetece que haga un trabajo de intentar canalizar y dejarme llevar y ver si realmente soy capaz de ver qué sucede, decírmelo en el chat. Si alguien me lo dice ya, lo hago. Si no, sí, canaliza. Vale, eso es lo que quería leer. Vale, pues, a ver, un segundo. Voy a colocar el ordenador un poco más para adelante. Vale, un segundo. Vamos a ver. Cojo aquí una hoja y voy a empezar a tratar de conectarme y ver qué es lo que sale, ¿vale? La verdad es que no lo he hecho nunca, o sea que no sé exactamente qué es lo que va a salir. Voy a tratar de pensar en, no sé, en algún animal. Voy a tratar de canalizar la energía de un animal. ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Hostia! ¡Qué pasada, eh! ¡Wow! A partir de ahora voy a hacer esto siempre. Bueno, va.
Gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mi pieza canalizada. Y bueno, no sé, me apetecía hacer alguna chorrada para que no fuera todo tan denso y tan serio, ¿no? Estaba claro, sí. Oye, Alejandra Macucet, wow, muchas gracias por esos 100 pesos mexicanos. Muchísimas gracias. Mirad, este es un tema que me está comentando en el chat, en directo ahora mismo, Mariana, que dice, aparte de Lunara, Alex Gray también es de la camada de canalizadores. Alex Gray también es un artista del que he pensado que estaría muy bien hablaros, pero lo considero más como un artista visionario. Lo Figueroa, estoy llorando, dice, ya me imagino, con mi canalización, ¿no? Oye, que me ha quedado muy bien. Joder, de puta madre. Me veo ahora todo el mundo canalizando ahí, todos en casa. ¿Sabéis? Una cosa que estaría muy divertida es que hicierais vídeos canalizando y que me los enviarais a mi Instagram. Simplemente me etiquetáis @rayitox y hacéis ahí vuestro vídeo canalizando y a ver qué os sale. Pero intentad hacerlo de verdad, porque yo lo he hecho un poco ahora en plan de cachondeo, lo que me había salido, pero bueno, tampoco estaba como centrado en canalizar, sino simplemente me he dejado llevar y esto es lo que he hecho. Pero sí que estaría súper divertido el que todas las personas que me estéis viendo vais a mi Instagram, rayitox, con 2 L's, acordaos, con X al final, y me etiquetáis y hacéis un vídeo canalizando, a ver qué os sale. Yo, de verdad que os lo agradecería y me encantaría ver qué es lo que hace la gente que me ve y si realmente sois capaces de, pues eso, de probar algo diferente, algo nuevo y experimentar, a ver qué sucede haciendo algo así. Sería brutal. Igual de repente más de una persona os lleváis una sorpresa y de repente dibujáis algo que es una pasada o realmente sentís que la mano se mueve sola o lo que sea, o empezáis a canalizar de verdad. Bueno, ¿algún mensaje más? A ver. Bueno, muchísimas gracias, Marian, muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí viendo este vídeo y todos los otros vídeos que voy publicando. De verdad, os lo agradezco un montón el hecho de que estéis ahí. Si no, todo lo que estoy haciendo aquí no tendría ningún sentido. Si no fuera porque hay personas como vosotras que estáis ahí, pues eso, participando, colaborando y de algún modo, pues poniendo vuestra energía. Desde aquí os envío un abrazo y un beso enorme a todas las personas que estáis ahí y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero vuestros dibujos, vuestras piezas canalizadas en mi canal de Instagram.